sobre todo después de los graves episodios de incendio que hemos vivido en los últimos años. Y ahí hay una labor fundamental que cumple la Fundación Reforestemos, y para aquello estamos con Susan Wiley, que es su directora ejecutiva. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué bueno que estás acá. Muchas gracias, muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, sabemos la importancia que tiene mantener el ecosistema, la flora, la fauna, y para los que no conocen, la Fundación Reforestemos Chile, cuéntanos hace cuánto tiempo nació, por qué la quisiste crear, cuáles son sus objetivos. Bueno, la verdad es que esta fundación es una fundación que ya lleva 13 años. Nacimos como una campaña ciudadana, nacimos a raíz del incendio forestal en el Parque Nacional Torres del Paine, que fue uno de los incendios más trágicos en la historia del país. Esto ocurrió durante todo el verano del año 2012, que fue un incendio muy difícil de controlar, con vientos muy intensos, altas temperaturas, hubo que evacuar el turismo, fue como visualmente y ambientalmente muy impactante. Y ahí fue cuando acá, desde Santiago, un grupo de jóvenes, que no era yo la joven, claramente, pero... Sí lo era, ya, lo era. Sigo siéndolo. Claro. Empezaron en el fondo, empezó esta necesidad de, pucha, ¿cómo no poder ayudar? No podemos dejar la responsabilidad de todo esto solo en el Estado o solo en la gente local, en Magallanes. Tenemos que poder, como chilenos, apoyar. Y así es como partió esta campaña ciudadana que se llamó, como les decía, Reforestemos Patagonia. Y tuvimos un acierto ahí bastante importante en términos de innovación, porque hicimos un sitio web, una plataforma digital, donde se georreferenciaron todos los arbolitos que se iban a plantar. Entonces, desde el día 1 que se hizo de una manera muy amigable, muy simple para cualquier persona. Ahora, detrás de todo esto hay toda una articulación público-privada súper contundente, en el fondo alianzas con la academia, alianza con la CONAF, para poder intervenir y ayudar en las áreas silvestres protegidas de Aysén y Magallanes. Y así fue como partimos. Durante los primeros 5 años nos dedicamos a reforestar solamente Patagonia, Aysén y Magallanes, y luego nos transformamos en Fundación Reforestemos después del incendio más grande en la historia de Chile, el verano del año 2017. Sí, fue tremendo. La tormenta del fuego, que fue un verano en que estuvo todo Chile prácticamente en llamas. Un infierno. Sí, literal. Un infierno. Y si bien ahí nuestro expertise era Patagonia, que los árboles nativos de Patagonia y los bosques nativos en Patagonia tienen propiedades súper específicas, dijimos, no, aquí hay que poder replicar el modelo, crecer. Y así es como ya estamos en 13 regiones del país. No, y eso es increíble, el crecimiento, la relevancia que están tomando, la coordinación público-privada, pero me da la impresión que ustedes como que se enamoraron de nuestro bosque nativo, ¿no? Absolutamente, no puede estar mejor dicho, porque efectivamente, bueno, Chile es un país tremendamente forestal, históricamente, y también un país con una superficie de bosque nativo impresionante. Tenemos más de 14 millones de hectáreas de bosque nativo como país, y pensar que en países desarrollados como en Europa eso es imposible. Y hay que entender que los bosques son pulmones, son realmente de las pocas herramientas más eficientes y efectivas que existen hoy en día para poder regular la temperatura de la tierra, absorber el dióxido de carbono, es clave. Y lo otro que es muy bonito es que Chile, por la geografía que tiene, conocemos bosques muy distintos, las especies son muy distintas en distintas regiones, la necesidad ambiental, ecológica de cada región es particular. Entonces la verdad es que es un mundo, ha sido fascinante, la verdad, ir avanzando y profundizando en esta materia al pasar de los años. No, impresionante. De hecho, yo estuve viendo ahí dentro de sus videos que hacen, que tenían unas metas muy altas en primera instancia. Cuéntame si las cumplieron y hasta el día de hoy, ¿cuántos árboles han logrado plantar y cómo ha ido todo ese proceso? Mira, ¿cuántas hectáreas han logrado recuperar? Claro, efectivamente como fundación yo te diría que siempre hemos tenido como un sello bien ambicioso, bien del actuar, es decir, ejecutemos. Aquí no podemos llenarnos de discursos y de intenciones, sino que tenemos que demostrar que los proyectos se pueden ejecutar de buena manera para que sean sostenibles en el tiempo. Hasta ahora hemos plantado más de 1.600.000 árboles nativos, es muchísimo. La verdad es que siempre preferimos referirnos a la cantidad de árboles que hemos podido establecer más que hectáreas, porque el tema de las hectáreas es súper relativo, depende de la densidad, depende de la condición del suelo. Obviamente, si yo te digo, claro, solo en las Torres del Paine se quemaron 17.000 hectáreas, reforestar 17.000 hectáreas es una inmensidad. Por supuesto que ese volumen no se ha alcanzado aún. Y cuando nosotros partimos como Reforestemos, dijimos, ya, plantemos 1 millón de árboles en un año.
es de Sí, loco. sí, yo lo vi. Es parte del la aprendizaje. claro. De decir, ¿sabéis qué más? La naturaleza tiene sus ritmos, tiene hay que sus respetarlo, necesidades, claro. hay que respetarlo, hay que hacer las cosas bien, hay que encontrar buenas plantas, buenos viveros. Bueno, es un problema súper complejo, súper completo que hay que poder abordar. Ella como es natural, la naturaleza tiene otros tiempos. Otros tiempos, no es como hacer un ¿cierto? edificio. La naturaleza, Exacto. mira, a ver, el hombre no puede vivir sin la naturaleza, porque la naturaleza sí puede vivir sin el hombre. Sí. Hay que asumir esa Absolutamente. realidad y respetar esos tiempos. Oye, y en ese contexto, yo sé que acá te voy a poner en problema, porque la gente piensa que los incendios forestales ocurren en verano y después como que la gente se olvida, y no, viene un proceso muy largo para recuperar esas tierras, para ir plantando, como tú dices, primero con los viveros, después con llegada a la tierra directa. ¿Algún hito reciente que te gustaría destacar de lo que ha ido logrando la Fundación Reforestemos en el último lapso? Mira, yo creo que efectivamente el tema de los incendios forestales es fundamental. Es la gran problemática de los últimos años. Como país estamos ya insertos en esta como dinámica constante de que todos los años hay incendios cada vez distintos entre sí, pero todos muy graves. Y efectivamente, bueno, los incendios forestales en un 99,9% son responsabilidad de los seres humanos. Sí. Ahí tenemos que hacernos cargo todos, dar espacio de conversación como este para poder comentarle a las personas que aquí tiene que haber un cambio estructural de conducta, de hábitos, de conciencia. De lo horrible que ha pasado. De lo horrible que ha pasado. Sí, y piensa tú que en estos últimos 10 años, o un poquito más, han habido los incendios más emblemáticos en la historia del país. Uno, el de las Torres del Paine, que el daño ecológico fue altísimo. Luego el de la tormenta de fuego el 2017, en términos de extensión, fueron más de 600.000 hectáreas. El de Valparaíso. Y ahora el de pasó Valparaíso. 2 veces en Valparaíso, ¿te acuerdas tú? Exacto. Claro. El que ocurrió ahora en el verano del año 2024, yo creo que es un incendio que no podemos no mencionar porque tiene que ver con el incendio más grave en términos de más pérdidas humanas. Sí. Y además ahí se quemó prácticamente el 100% del jardín botánico, que el jardín botánico de Viña del Mar es un pulmón verde único, con una biodiversidad única. Entonces yo creo que ahí hemos hecho una pega muy bonita, de aprendizaje también, de que si bien todo esto estaba devastado, el proceso de reconstrucción y de recuperación del jardín ha sido increíble. Entre distintas organizaciones, el mundo privado apoyando muchísimo, la misma gente del jardín que se tuvo que sobreponer a pérdidas de personas que trabajaban para el jardín, y poder hacer un trabajo como bien estructurado. O sea, durante el año 2024, más que volvernos locos y empezar a plantar, lo que había que hacer era ordenar, era habilitar el territorio. O sea, el caos que había en términos de desechos vegetales, troncos, ramas, había que ordenar, había que hacer un censo, un catastro de qué especies estaban vivas, qué especies no, porque hay muchas que quedan vivas y otras se empiezan a regenerar naturalmente. Si la naturaleza tiene una resiliencia de la que envidiable, ojalá los seres humanos tuviéramos algo de eso. Entonces yo creo que ese proceso de restauración en el último tiempo ha sido muy bonito. Y también, bueno, estamos de vuelta en Torres del Paine, en Magallanes, que es nuestro corazón, es donde nacimos, y es un parque que necesita mucha ayuda también en términos de viverizar plantas, apoyar a la CONAF ahí con sus sistemas de viverización, y también al mismo tiempo seguir trabajando fuertemente todo lo que tiene que ver con el arbolado urbano. Los últimos años hemos entrado con todo en distintos municipios que prácticamente no tienen áreas verdes o que tienen temperaturas en los periodos estivales por sobre 5 grados de calor versus otras comunas solamente por el hecho de no tener áreas verdes. Es súper impresionante ver brutal cómo... eso, claro. Brutal. Hay plazas que son selvas de cemento hoy día. Sí, en muchos lugares. Y hay también ahí ciudades, una gran diferencia en los sectores populares versus, por ejemplo, el ejemplo clásico. En Puente Alto creo que la cantidad de metros de áreas verdes por persona es, no sé, 1.5 versus 7 Vitacura. Exacto. Una cosa así de brutal. Es así de brutal. De hecho, un porcentaje muy bajo del país tiene accesibilidad mínima, básica a áreas verdes. Y pensemos también que, bueno, de repente uno mira desde afuera todo el tema de los bosques nativos y cree que es algo extremadamente científico, técnico, botánico, que sí lo es, pero también es algo muy elemental con el que todos estamos acostumbrados a vivir. Es que es parte de la vida. Es parte de la vida, y si no cuidamos nuestro entorno natural o no tratamos de inyectarle especies nativas, sobre todo a la región metropolitana, que tiene más del 85% de sus especies son introducidas. Entonces necesitamos hacer ese cambio de mentalidad, donde realmente todos tomemos conciencia que todos podemos ayudar además. Obvio, de todas maneras. Oye, quería, ¿y cómo lo hacen? Por ejemplo, ya van a reforestar, ¿qué especies eligen? ¿Se basan en las que quedaron vivas, en la calidad del suelo? ¿Cómo lo hacen ahí?
Es una sumatoria de factores. De hecho, a raíz de lo que me preguntaban de los incendios, efectivamente depende de la gravedad del incendio. Hay distintas categorías. Hay algunos que el suelo queda tremendamente erosionado. Primero hay que trabajar el suelo, entregarle un poquito más de material orgánico, en el fondo revolver la tierra. Hay todo un trabajo ahí súper incluso químico y físico respecto al suelo. Dicho eso, cuando vamos a un proyecto de reforestación, no solamente vamos a lugares que fueron recientemente incendiados o quemados, sino que trabajamos en zonas de alto valor ecológico, en quebradas, terrenos deforestados históricamente, como es el caso de la región de Aysén, y así montones de distintos escenarios. Entonces, lo primero que se hace es un estudio súper profundo del ecosistema de origen, de referencia. ¿Cuál era el bosque original de la zona? ¿Cuál es el que se ha ido degradando? ¿Cuál es el que no? ¿Cómo están las condiciones ambientales hoy? A raíz del cambio climático hemos tenido que ir incluso movilizando el tipo de especies que antes eran solo para el norte, ahora incluso se están acercando a la zona centro porque son mucho más resilientes a la sequía. Entonces sí, se hace todo un estudio base. Ahí tenemos alianzas súper interesantes con la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, porque aquí hay que nutrirse de la academia, de los expertos y también de la literatura. Y en función de eso se hace un diseño forestal. Y ahí se escoge la especie. La especie obviamente siempre va a ser en función de su bosque nativo original. En Patagonia, principalmente lenga, coigüe, ñirre. En la zona centro trabajamos con bosque esclerófilo, que es un bosque maravilloso, que todos asumimos que es parte de, pero la verdad es que gracias al bosque esclerófico se da el clima mediterráneo, y ese clima mediterráneo solamente existe en 5 partes del mundo. O sea, somos un país muy gracias a eso producimos vino. En lo concreto, claro. Que, ¿para qué decir lo importante de eso? Sí. Así que muy interesante. Es muy interesante, pero aparte de eso, ustedes también trabajan con las comunidades. Y entiendo que parte relevante de su labor tiene que ver con la educación ambiental. Absolutamente. Bueno, tenemos que pensar que si bien este es un proyecto de reforestación nativa, de restauración ambiental, su formación básica tiene que ver con la sostenibilidad. En el fondo tenemos que trabajar con la economía, con las comunidades y también, obviamente, con el medio ambiente, que es lo que nos mueve. ¿Y por qué? Porque en el fondo cuando se trabaja con las comunidades locales se generan verdaderos cambios y se generan proyectos que tienen más relevancia. Aquí la comunidad es fundamental. Uno no puede llegar a una comuna X y decir, imponer. Claro. Yo creo que aquí tenemos que diseñar un proyecto de restauración de este tipo. La comunidad tiene que participar. De partida son los que más saben de su entorno. Sí. Y por otro lado son los que van a convivir con estos proyectos. Entonces terminan transformándose en verdaderos héroes o guardianes de todo lo que hacemos. Lo cuidan, lo trabajan, pasan a ser también redes, se van tejiendo estas verdaderas redes. Tenemos unos proyectos preciosos con pequeños propietarios en la zona de los lagos, los ríos, Biobío, que tenemos una comunicación casi permanente de cómo van, cómo están, cómo se ha dado tal especie, qué necesitan, cómo cuidamos, llegaron, no sé, tenemos que cercar, busquemos la manera de financiarlo. Y así es como se va generando una verdadera relación comunitaria que es fundamental para que los proyectos realmente tengan un éxito y sostenibilidad en el tiempo. Claro. Bueno, hay muchas zonas que ustedes reforestan, que viven personas cerca y todo, ¿las educan de alguna forma especial para prevenir incendios o para ayudar el proyecto? ¿Cómo se relacionan y se vinculan? Porque igual son proyectos a largo plazo. Sí, son proyectos a largo plazo, es una súper buena pregunta. Yo creo que ahí es fundamental trabajar con los municipios, con las juntas de vecinos. Como te decía, primero recibir un poco todo ese feedback de qué es lo que se necesita, cuáles son los dolores, y ahí se aprovecha de mostrar un poco la planificación de lo que se va a hacer. Y generalmente es por etapas, generalmente también se trata de incorporar el tema del ordenamiento territorial, de la prevención de incendios en términos de habilitación de los lugares. Y eso no solamente implica cuidar lo que ustedes reforestan, sino, también tenemos el ejemplo de Valparaíso. Por ejemplo, la acumulación de basura en sitios que no son los adecuados, como quebrada, puede fomentar el desarrollo de incendios, y eso es la educación que hay que hacer con la gente. Absolutamente, y en zonas rurales solo el hecho de que haya mucha maleza cuando hay años muy lluviosos, hay un verano con mucho pasto, con mucho calor, eso se transforma inmediatamente en un combustible vegetal, es maleza seca. Entonces, si cada persona en su propio metro cuadrado puede despejar la maleza, despejar la basura, evitar vidrios en el suelo, apagar bien un cigarrillo, son cosas básicas. Apagar la fogata, los que van a hacer camping. Los que hacen camping, tal cual. Prevenir. Exactamente. Sí, la prevención es fundamental en esto. Eso es súper importante. Oye, y para la gente que nos está mirando ahora, por ejemplo, y quisiera ayudar, colaborar, ser voluntario, ¿cómo lo pueden hacer en la fundación? Mira, nosotros tenemos este gran sitio web que te comentaba, que es reforestemos.org.
Ahí cualquier persona de partida puede comprar un arbolito. Ya, está bueno eso. Y hay de todos los precios. Los precios son en relación al lugar de donde van a estar. Ya. Pero sí también tenemos un sistema como de regalos, para fechas especiales, el Día de la Madre, el Día del Amor, un cumpleaños, donde se regala mucho árbol nativo, también es para condolencia, para hacer un homenaje a una persona que partió. Y todo esto es súper fácil de usar a través del sitio web. Tú compras el arbolito, lo quieres regalar y la persona recibe en su correo electrónico un certificado digital con un mensaje que tú puedes personalizar que dice que yo te regalé, no sé, 2, 3 árboles nativos en la Araucanía andina, da lo mismo, con un mensajito especial para ti. Eso es como desde el punto de vista de poder comprar tu propio árbol. Esto lo hacen los colegios con los cursos, las empresas, colaboradores. Tiene una usabilidad súper multiple. Ahí al fondo está la página web, ahí arriba aparece la pestañita para hazte socio, suma tu empresa, o sea, hay también la posibilidad de colaborar corporativamente. Por supuesto, las empresas acá son fundamentales, el apoyo del privado, tenemos empresas que nos apoyan desde el año 2012, comprando grandes cantidades de árboles al año, se lo regalan a sus clientes, a sus colaboradores, o hacen incluso campañas internas, campañas de marketing. Para nosotros el hecho de que una empresa se comprometa con la restauración y la recuperación de nuestros bosques es lo más importante. Y cómo eso se traduce después en un mensaje final, ahí también hacemos un trabajo súper interesante con la misma empresa de cómo ayudarlos a canalizar eso, a hacer voluntariados corporativos. Vamos a plantamos en Santiago, en Viña, en Patagonia, depende de dónde la empresa o el voluntario quiera como incidir. Tenemos el programa de socios que uno se puede inscribir tal cual en el mismo sitio web, donde la persona puede hacer un aporte mensual y con esos aportes nosotros hacemos proyectos de restauración, de replante, de reparación de riego, de protectores. La cantidad de trabajo que hay detrás de esto es bastante importante. Y lo otro también es seguirnos siempre en nuestras redes sociales, Fundación Reforestemos, en todas nuestras redes sociales donde siempre estamos convocando, explicando que se viene en campaña o se viene en voluntariado. Ahora se viene nuestro voluntariado ciudadano estrella, que es en Coyhaique. Así que vamos a estar ahí en septiembre plantando con varios voluntarios de distintas regiones, con la empresa Nomo, que es la que nos apoya hace varios años allá también con estos voluntariados corporativos. Así que yo creo que aquí la parte digital es fundamental, mantenerse informado a través de las redes y del sitio web. Fantástico. No, nos encanta. Así que... Oye, y cuando tengan novedades, vengan para acá, esta es su casa, para que lancen campaña, hagan su anuncio. Estamos en invierno, pero ya pronto llega la primavera, suben las temperaturas. Ya por ahí, octubre y noviembre, tenemos los primeros episodios de incendio, que esperemos que durante este año, ojalá, sean lo menos posible, porque decir cero sabemos que no hay realidad, pero que ojalá la gente haya aprendido la lección de los últimos años. Absolutamente, así que muy agradecida del espacio de poder compartir, conversar lo que necesiten también y que cada uno compre su arbolito. Sí, esa es la idea. Ahí está la pestaña, en la página web está la pestaña arriba, rincón derecho, compra tu árbol. Y ahí puedes colaborar. O sea, si cada uno tuviera un árbol en Chile, sería maravilloso. Sería maravilloso. Oye, Susan, muchas gracias. Gracias y a ustedes. Muchas gracias. De todas maneras, muchas gracias. Y nosotros, con mucho más, volvemos a la vuelta. Hoy vamos a hablar de Elvis, pero también vamos a hablar del fuego. Y Elvis en realidad tenía mucho fuego interno. Mucho fuego interno. Pero vamos a hablar ahora de la óptica de la medicina china. Toda la vuelta del cómic. Muchas gracias.